¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy pero muy bien. Episodio número 27 del Método, a cargo de Rafael Jiménez y Celeste Paterno en la producción general. En el día de hoy tenemos un gran episodio. Vamos a hablar un poco de la India, vamos a hablar del comportamiento internacional que lleva uno de los gigantes asiáticos y para ello contamos con un especialista, la señora Lía Rodríguez de la Vega, quien es licenciada en Estudios Orientales y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador. Ha realizado estancias postdoctorales en Brasil e India, docente de grado y posgrado e investigadora de distintas universidades. Dirige la licenciatura en Estudios Internacionales, la diplomatura en Estudios de Asia y la Cátedra Libre de Asia y África. Ha sido también profesora visitante en instituciones extranjeras, es vicedirectora del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, así como miembro de los grupos de trabajo sobre India y Asia del Sur del citado comité, y del grupo de trabajo sobre BRIC del CARI, dirigido por el embajador Hugo Gobi, miembro de la Comisión del Consejo Federal de Estudios Internacionales, COFEI, y del Comité Asesor de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA Internacional, de la cual ha sido también secretaria general, así como miembro de ALADA Sección Argentina. Lía, querida, muy buenas tardes, bienvenida al Método. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Es un placer que estés con nosotros acá. Un poco en este marco internacional complejo, turbulento, queríamos un poco tu opinión sobre comportamiento en términos internacionales. Estamos, hace poco, se estaban hablando de unos aranceles que se iban a llevar adelante por parte de la gestión de Trump sobre India. ¿Cómo ves este panorama a nivel internacional vos? Bueno, en el caso de India, India venía con una excelente relación con Estados Unidos. Ellos habitualmente, históricamente, digamos, la Unión Soviética en su momento y luego la Federación Rusa han sido, a partir de Indira Gandhi, los grandes amigos de India, y en general la cercanía de Estados Unidos se dio más con Pakistán. En 1998, la India tuvo un primer ministro del mismo partido político que el primer ministro actual. Ese primer ministro de 1998 se llamó Atal Bihari Vajpayee y fue un personaje político muy importante que llevó a cabo una prueba nuclear. Por esa prueba nuclear, estábamos en la gestión Clinton en ese momento en Estados Unidos, India fue muy condenada y criticada públicamente, y él publica una carta en el New York Times dando los argumentos por los cuales él realizó esa prueba nuclear, y dice, básicamente lo que dice es, bueno, India se siente atacada por China y por Pakistán, se siente en peligro por estos dos países y se ve obligada a tomar este recaudo, ¿no? O sea, el programa nuclear de la India no tuvo en sus orígenes un fin militar, tenía más bien un fin de uso civil. Entonces, a partir de ese momento, la atención de Estados Unidos, que venía más centrada en Pakistán, yo diría que tuvo un punto de inflexión en su relación con la India, y esa relación se empieza a profundizar. Y se va a profundizar todavía más en los gobiernos de Bush y Obama, donde se llega entre los dos países a una asociación estratégica. La India tiene una asociación estratégica con Estados Unidos, pero también la tiene con la Federación Rusa, digamos. Es un país que tiene una autonomía estratégica y la ha defendido a lo largo de su historia, e inicialmente está muy identificada por todos nosotros como un país no alineado, por el rol de Nehru en el surgimiento de ese movimiento, etcétera, etcétera, y en realidad la política exterior, marcada otra vez por su autonomía estratégica que lleva adelante hoy, se denomina en general el multialineamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que India tiene interés de relacionarse con todos, con algunos más que con otros, obviamente, pero básicamente elige sus algunos más que otros, como hacen todos los países, en función de sus intereses nacionales. Y en ese sentido, la India tiene muchas conexiones pensando en su propio desarrollo, también con Occidente, y encabeza de Occidente, Estados Unidos y Europa. Entonces esa relación avanza lo más bien, y la India
que tiene o que tenía hasta hace muy poquito como primer proveedor de armas a la Federación Rusa, con quien tiene un acuerdo, decidieron hacer juntos una serie de misiles que ya están exportando a otros países de Asia, los misiles Brahmo, etcétera, empieza a recibir también una transferencia de tecnología que es vital para India, también de Estados Unidos, ¿no? Y entonces Estados Unidos plantea en esa relación un primer debate que es: nosotros queremos ser el primer proveedor de armas de India. Obviamente todo se plantea como un debate en estos términos. Bueno, hasta ese momento veníamos relativamente bien, ninguno de nosotros es ingenuo, mucho menos Estados Unidos, tampoco lo es India. La intención de Estados Unidos, en lo que fue su pivote hacia Asia, fue intentar contener a China también con India. Por eso inicialmente en la etapa Clinton se habló infinidad de veces de muchas variantes sobre el Asia-Pacífico, y luego empezamos a hablar del Indo-Pacífico frente a la necesidad de incluir a India, ¿no? India en general, históricamente, ha visto el Océano Índico, sin llegar al Pacífico, como su espacio natural de acción. Tiene una posición central en ese océano, es el más grande de la zona, etcétera, etcétera. Y en esa disputa estratégica que existe entre China e India, más allá de que por momentos están muy bien de relación, por momentos están muy mal, y ahora están como en una escalada nuevamente a un punto medio, lo cierto es que China también baja al Océano Índico, baja con esta iniciativa de la Franja y la Ruta, que en principio implica el desembarco de China con la posibilidad de ayudar a la construcción de infraestructura, etcétera, etcétera, que es una necesidad para toda la región, digamos. No hay país que no necesite eso. Entonces India empieza a ver otra serie de actores externos, por así decirlos, en un ambiente que considera el suyo natural. En el caso específico de la bajada de China, nota que China llega con su iniciativa de la Franja y la Ruta a estados oceánicos, isleños, como Sri Lanka y Maldivas, con esta iniciativa que implica la llegada de mucho dinero, de préstamos, etcétera, por ejemplo, para la construcción de puertos. Pero lo que sucede es que India dice, bueno, pero ese puerto que están construyendo, por ejemplo, en Sri Lanka, es un puerto que podría tener un uso militar. Entonces, adquiere una visión de la situación, obviamente de tenor estratégico, que le hace buscar alternativas en el escenario, ¿verdad? Esa alternativa que aparece es el otro actor externo, que no es de la región, que es Estados Unidos, que puede facilitar otros elementos. Y entonces India, una vez más, se pone en la misma escena en la que está habitualmente, que es una escena que requiere de un equilibrio suyo permanente en todo momento. Porque India se mantiene en relación con todos los países de la región, y eso incluye, por supuesto, China, quien es un gran socio comercial, y ahora te comento otra cosa de esta coyuntura, y por otro lado, hace equilibrio y toma elementos, por ejemplo, de transferencia tecnológica de Estados Unidos que necesita, y forma parte de esa suerte de agrupación informal que busca contener, digamos, a China en toda esta región, ¿no? En una dinámica mucho más grande de tensiones que se trasladan a todas las dimensiones de las relaciones de India con todos los países y de todos los países entre sí, que por momentos muestra su faz económica, por momentos muestra su faz militar, etcétera, etcétera, pero que en todo caso nos pone en la temática de la hora, que es esta movida del eje de poder del Atlántico hacia el Indo-Pacífico. En ese marco general estamos, y efectivamente la aplicación de las tarifas la encuentra hoy a India con el 50% de tarifas para productos exportados a Estados Unidos. En ese campo, vos por supuesto me interrumpís cuando te parece. No, te escucho porque es valiosísimo lo que decís. En ese campo, bueno, uno de los grandes afectados puede ser el tema textil, porque otros países asiáticos, por ejemplo Bangladesh,
que son competencia de India, han recibido menos tarifas, ¿no? Menos aranceles. Menos aranceles, sí. O negociaron otro tipo de aranceles, creo, una cosa así. Exactamente, claro. Están en otra posición también y por supuesto que todo esto es una presión enorme para India porque se esperaba que India vaya a presionar a Rusia, ¿no? Bueno, en fin, este escenario que se da en el mismo momento en que además hay una presión muy fuerte de Estados Unidos sobre los BRICS, con aquel episodio de la visita de Ramaphosa de Sudáfrica y la acusación de Donald Trump acerca de un genocidio blanco, de afrikaners, etcétera, etcétera, cual no existe, pero bueno, sucedió el mal momento, con esa aplicación también de tarifas de presión al caso de Brasil y las dificultades que ya hubo con la multa del juez Moraes al empresario tecnológico, Elon Musk, etcétera, etcétera. Entonces hay una circunstancia generalizada donde Estados Unidos va por dos cuestiones. Una es, siente interpelado su lugar y fundamentalmente esta cuestión de la importancia del dólar como moneda de cambio global, porque los países BRICS, precisamente para evitar este tipo de cuestiones, las sanciones o cualquier otro tipo de presión, han empezado a propiciar, también lo ha hecho India, el comercio en sus propias monedas, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las respuestas que ha dado India respecto de la asignación de 50% de aranceles. En primer lugar, ordenó al Banco de la Reserva India el ampliar la cantidad de cuentas disponibles para los agentes externos que quieren negociar con ella en rupias. Por ejemplo, el negocio con Rusia se hace completamente en la moneda de uno o de otro. Pero digo, avanzan en esa dinámica a pesar de que India había señalado públicamente que no tiene la intención de interpelar al dólar como moneda global, digamos. Lo ha dicho explícitamente Jaishankar hace poco tiempo en una conferencia en el Golfo, de manera tal que es todavía más doloroso. Otra respuesta que India da frente a esta circunstancia es salir a decir públicamente que considera que es absolutamente injusta la imposición de estos aranceles, en principio porque castigan a India, pero en realidad tanto Estados Unidos como la Unión Europea continúan comprando productos a Rusia. Lo hacen en mucho menor escala, pero hay productos que son considerados estratégicos que los provee Rusia y en ningún momento ninguno de los dos ha contado eso. Se muestra muchas cosas, se muestra el gas que ya no compramos, etcétera, etcétera, pero no se muestran estas otras cosas y yo estoy buscando mi lista de esos productos. Llegará. Pero bueno, en todo caso, la cuestión es que todo esto se da además en una circunstancia compleja de lo que es la discusión de un acuerdo comercial bilateral de libre comercio entre Estados Unidos e India, que esperan o que apuestan conjuntamente a llegar a 2030 con un comercio aproximado de 500 mil millones de dólares. Ahora, en esas charlas de avance de este acuerdo, la gran dificultad que atravesaban en este momento, porque seguramente no es la única, es que la India se niega a abrir su área de agricultura y su área de lácteos, por cuestiones que son internas y que implican un costo político muy enorme, que el primer ministro Modi, pero no solamente él, cualquier primer ministro de la India, no tomaría el costo político que pagar porque no tendría ningún sentido, digamos, sería casi un suicidio político, abrir esos sectores con el costo cultural interno que podría implicar. Entonces, también esa suerte de desconexión en torno del conocimiento cultural del otro, de yo quiero abrir ese mercado y avanzo sobre eso, digamos, creo que generó un momento de tormenta específica entre ambos, donde además la búsqueda de la reunión con Putin y la posibilidad de la firma de un cese el fuego, que nunca fue y que ahora ya es la búsqueda de una firma de acuerdo de paz, que era la propuesta inicial de Putin, efectivamente
se pensó que presionando a India, bueno, India iba a volver sobre Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque se dan además, si vos ves las visitas que hay y la respuesta positiva de Putin a la reunión con Trump, tiene que ver también con esos contactos con India, etcétera, etcétera. De todas maneras, hasta el momento, India no ha desistido de la compra de petróleo ruso. No quiere decir que no lo vaya a hacer o que no lo vaya a disminuir, pero hasta el momento eso no ha sucedido, a pesar de algunos informes en medios norteamericanos acerca de que sí, efectivamente, ya Rusia ha perdido a India como cliente de su petróleo, ¿no? Pero India se ha sostenido firme en esto porque además es un tema bastante más viejo que el petróleo ruso. En realidad India le compraba mucho petróleo a Irán. Cuando le imponen sanciones a Irán, claro, India le compra mucho petróleo a Venezuela, siempre buscando el mejor precio. Sí. Cuando le compra petróleo a Venezuela, le imponen sanciones a Venezuela. Entonces le compra petróleo a Rusia. Y entonces después le dicen, pero qué mal, India comprándole petróleo a Rusia, pero no me dejan comprarle petróleo a Irán, no le puedo comprar petróleo a Venezuela. Por favor, necesito comprar petróleo barato porque además estoy en un momento de desarrollo en que necesito energía. O sea, India está diversificando su matriz energética, pero necesita el petróleo, no es algo negociable. Entonces, se armó la tormenta perfecta. India, yo creo, estoy segura de que está tratando de reacomodar, porque no tiene interés de que su relación con Estados Unidos termine perjudicada al extremo. Y es además, al ser un país que está tan interesado en su autonomía estratégica e intenta mantener eso hasta última instancia, me parece que paga costos de tensión de manera permanente. Tal vez esta situación es muy evidente y es muy comentada en el mundo, pero no quiere decir que sea la única, ¿no? Esa búsqueda de autonomía estratégica permanente y el mantenerse en sus zapatos, por así decirlo, tiene un costo alto y yo creo que, bueno, que deben estar buscando la manera de reacomodar. Creo que también esto sirvió para dar otras señales. Sabemos que China ha tenido una reunión, si se quiere, inesperada en términos del diálogo con India. Venían desescalando tensiones, tuvieron un enfrentamiento fronterizo hace muy pocos años que no terminaba de resolverse. Ahora empiezan a desescalar lentamente. Modi está yendo ahora a fin de mes a la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. Hacía 7 años que no iba a China. Vino el canciller chino, hace muy poquitos días estuvo en India. Es decir, hay toda una serie de señales dentro de los BRICS que de alguna manera también como grupo intentan dar al exterior. Claro. ¿Esto quiere decir que necesariamente India se va a pelear con Estados Unidos, que va a cortar relaciones? No, por lo menos no va a suceder desde India. India tiene la seria intención de tener una buena relación con todos los países del mundo que pueda, sobre todo con los grandes actores internacionales, obviamente, como trata de hacer cualquier país. Te interrumpo, cualquier país inteligente trata de negociar con todo, hacer negocio con todo el mundo, no elige 2 países solamente como Exacto. referencia ideológica, ahora, habla con todo el mundo. De todas maneras, también es cierto que India está muy implicada en términos comerciales con China, y yo creo que trató de equilibrar eso con Estados Unidos, pero creo que tiene que diversificar todavía más, ¿no? Porque es cierto que estas tarifas de Estados Unidos, estos aranceles de Estados Unidos, la encuentran con una gran parte del comercio de sus exportaciones llegando a Estados Unidos. Cosa que, por ejemplo, no le pasa a China. China viene desenganchándose de Estados Unidos desde hace un tiempo más largo. Entonces, digo, me parece que este cimbronazo ayuda a otros ajustes internos, pero India se maneja con mucha claridad, como respuesta dentro de este marco general. Ajit Doval, que es un muy importante asesor de todo lo que tiene que ver con defensa en la India, fue de visita a Rusia a hablar con Putin en este contexto. Está previsto que vaya el canciller Jaishankar también.
No se descarta que venga Putin a fin de año a la India. En fin, hay toda una serie de movidas que en principio son señales, ¿no? Señales al interior de los BRICS, porque además es un espacio que creo que se conforma por países que tienen diferentes intereses y están en diferentes momentos, y entonces una situación de ataque, podría decir uno entre comillas, externo, lo que hace es generar una suerte de cohesión hacia adentro, donde se ofrecen toda una serie de señales que hacen a la fortaleza de los BRICS, sobre todo porque los BRICS aparte viene de una ampliación, ya está empezando a haber un rum de quiénes más se podrían ir sumando, van sumando su importancia en términos de población, de porcentaje de PBI, entonces me parece que es una respuesta coyuntural de la India en un primer marco global que es el de los BRICS, pero en un marco todavía más grande. Yo creo que la India lo que va a tratar de hacer es reorganizar, reequilibrar su propia situación. Estoy segura de que deben estar tratando de establecer más contactos con funcionarios norteamericanos, y yo creo que va a pasar lo mismo con Estados Unidos, digamos, porque la situación de Putin se ha resuelto de otra manera, ¿no? En todo lo que es el resultado de Alaska, también, digamos, ha provocado otras cuestiones, y también Donald Trump está como pasando la antorcha, por así decirlo. Es así, básicamente. Así que yo lo que espero es que haya una suerte de reacomodación. Lo suelto es que hasta el momento, digamos, la India había venido esquivando sanciones. En la gestión de Biden, la India compró en algún momento un sistema balístico ruso que hubiera valido sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, por esta relación estratégica que tienen y la importancia que India tiene para Estados Unidos, se evitaron esas sanciones, ¿no? Pero bueno, creo que también puede haber un golpe de lleno, como creo que fue esto, y yo creo que se va a abrir nuevamente un espacio de reequilibrio. A mí me parece que es necesario para ambos, porque en la realidad, por más que haya un desescalamiento con China, que estén juntos en los BRICS, que estén juntos en la Organización de Cooperación de Shanghái, que se intente abrir un diálogo, construir juntos, hay una realidad paralela que es la competencia estratégica entre ambos gigantes. Son los únicos dos países que tienen más de 1.000 millones de personas. Ya eso de por sí es excluyente en muchos sentidos. Y me parece que, bueno, que además la India, digamos, está iniciando un momento económico por la juventud de su población, en términos de lo que puede ser su propia proyección económica, que ya atravesó China y que sin embargo ahora entra en una fase de envejecimiento, ¿no es cierto? No es automático de un día al otro, pero digamos, ese momento de China ya pasó. Lo que sucede es que China lo supo aprovechar sumamente bien, y vemos los frutos de eso y lo vamos a seguir viendo durante muchos años, y tenemos que ver si India puede efectivamente tomar esa oportunidad. Yo creo que sí, con todas las críticas que se le pueden hacer a la gestión, a esta como a cualquier otra, pareciera que tienen un interés de tomar ese lugar de reemergencia, ¿no? Porque tanto China como India han sido en otro momento centro, digamos, de la historia, han tenido porcentaje importante del PBI global, y entonces lo que hacen ahora es retomar esos lugares. No es que son potencias medias que ascienden, la verdad no. Estaban como potencias medias porque su lugar central en la historia fue corriéndose de lugar y pasó ese momento, pero reemergen con ambiciones, y de hecho las expectativas de los economistas son que para alrededor de 2030 ya India sea la tercera economía del mundo. Entonces da la sensación que esa competencia estratégica con China no va a cejar. Y por otro lado, el tema inevitable de altísima sensibilidad que hay es la articulación que China tiene con Pakistán. Para la India, yo creo que China no puede salir de allí porque Pakistán le permite un acceso de lleno a todo lo que es el mundo del Índico y el escenario, digamos, del Indo-Pacífico, que es crucial.
Por supuesto que accede también por el Mar del Sur de la China y todo esto, pero digamos, esas presencias yo no creo que China las vaya a resignar, y quien no va a resignar la preocupación y toda esta serie de sensibilidades, etcétera, es por supuesto la India, porque además el corredor económico que China tiene con Pakistán pasa por una parte de territorio que India reclama como propio. Entonces, es, digamos, mientras esas cosas continúen sucediendo, la violencia y la mala comunicación y las tensiones puede desescalar, pero no va a desaparecer de un día al otro esa competencia estratégica que hay de fondo. En cierta manera, pasa que te tengo que preguntar tantas cosas, no me alcanzaría el programa. De alguna manera, el programa político, o sea, el sistema político hindú, tiene como un lineamiento general, independientemente de quién gobierne, o esto hay una mirada a veces quien asume el poder más pro norteamericano, más nacionalista. ¿Hay cohesión en ese sentido o O depende de la gestión. No, yo lo que creo es que en esa mirada sobre la autonomía estratégica hay un acuerdo. ahí va? Sí, 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 sí. Tal vez el desacuerdo que depende de la gestión tiene que ver con cómo se manifiesta esa autonomía estratégica, ¿no? Sí, Nosotros, por eso yo te decía, pasamos del no alineamiento al multialineamiento. Pero en ambos casos estamos hablando de autonomía estratégica y no aparece ningún político de ninguno de los dos partidos que parezca querer sacrificar eso. claro. Sí es cierto que en esa dinámica con la oposición, a veces la oposición siempre interpela desde no estamos demasiado cerca de Estados Unidos, ¿no? Claro. No compromete esto la autonomía estratégica, pero yo insisto, digamos, India nunca es tímida para decir, bueno, el amigo de toda la vida ha sido siempre la Federación Rusa y su antecedente, que fue la Unión Soviética. Y eso no solo no lo niegan, sino que hacen de eso una declaración pública permanente, digamos, ¿no? No es que es un secreto y que esperamos que Trump no se entere. No, nunca fue así, ¿no? Claro. Entonces, me parece, pero ellos tienen ese nivel de practicidad todo el tiempo. Yo recuerdo que en un momento el canciller Cafiero, nuestro canciller, fue a India de visita y 2 días antes había estado el primer ministro británico, con absoluta tranquilidad, y a nadie se le ocurrió decir, no, que venga 2 semanas después, porque si no, los diarios van a reflejar esto. No, es lo mismo que pasa con la relación Israel-Palestina. India tiene desde la década del 90 una suerte de retomar la relación con Israel muy enfocada en tecnología de defensa, Claro. pero al mismo tiempo tiene una relación muy cercana con sostener, y lo ha hecho siempre, la propuesta de el surgimiento de 2 estados para resolver la cuestión palestina. Y de vuelta, puede haber tenido funcionarios del gobierno israelí de visita y a los 2 días llegaba Mahmoud Abbas o al revés, y siempre ha sido así. O sea, esa autonomía estratégica ha sido siempre el eje de su política exterior. Después, como eso se traduce en la práctica, bueno, probablemente eso sí encuentra diferencias en las gestiones. Ahí va. Y, o sea, te escuchaba y bueno, nada, te digo, se me dan muchas cosas a la cabeza, pero por ejemplo, la relación que mantiene con Pakistán, Sí. esta relación, son vecinos, esta relación muy tensa, eh, ¿hasta qué punto está resuelta? ¿Hay alguna resolución? ¿Cómo No, observas eso? yo creo que ahí el problema es más serio. Ahí ¿Por va, qué es más serio? Porque esa es una enemistad histórica que viene de la partición. La India es considerado un subcontinente, pero además la India británica era un país mucho más grande, que también abarcaba Pakistán. Por cuestiones de la vida, en el desarrollo del movimiento independentista, un grupo de los islámicos de la India, que estaban dentro de lo que se conoce como la Liga Islámica, termina proponiendo a los británicos generar un Estado para los islámicos de la India. Bueno, los británicos terminan aceptando y entonces la India queda como tal y se parte el territorio, le dan parte del territorio a Pakistán
que es el Pakistán que conocemos hoy, que en su momento fue Pakistán Occidental, y lo que nosotros hoy conocemos como Bangladesh era Pakistán Oriental. Es decir, la dejan a la India rodeada por los dos lados por Pakistán. Es importante decir que más allá de un territorio para la población islámica, no toda la población islámica de la India salió para irse a Pakistán, ¿verdad? En el 71, India ayuda a Pakistán Oriental, que hoy es Bangladesh, a independizarse, ¿no? Entonces, ya había tensiones por la partición. Cuando el subcontinente se parte en Pakistán e India, había estados principescos que tenían que decidir con quién se iban, si se iban con Pakistán o se iban con India, con la Unión India. En lo que es la zona que nosotros conocemos como Jammu y Cachemira, que era el estado original, había un monarca de creencia hindú con una población mayoritaria islámica. Y no se decidía, entonces vienen tropas, no digo que sean oficiales, vienen grupos armados de Pakistán, y él sale a pedirle auxilio a Nehru, le pide que le mande el ejército indio para defenderlo. Nehru lo hace y, por supuesto, inmediatamente anexa esa región. Y entonces esa tensión que ya había con el trasvase de millones de personas, la muerte de millones de personas en ese trasvase, el ayuno de Gandhi en el medio para evitar, digamos, que hacer un llamamiento para evitar que se maten más, deja una segunda tensión que es esto. Y este episodio es tan particularmente difícil que además cuando se separan hacen un acuerdo de que el dinero que había, digamos, en las unidades políticas que estaban funcionando se iba a repartir. Gandhi, como ese es un acuerdo que los políticos que participan de este acuerdo hacen, era partidario de cumplir ese acuerdo, pero una parte de la población india, aunque sea pequeños grupos, se planteaba, ¿por qué le vamos a dar dinero a los pakistaníes? Le vamos a dar dinero a gente que nos está atacando para armarlos y bueno. Y eso es lo que motiva el asesinato de Gandhi. Gandhi es asesinado por un hinduista practicante de derecha que da todo un discurso en el juzgado en el cual se lo sentencia por el asesinato, donde él explica por qué lo mata. Literalmente lo considera un traidor. No era la primera vez que él había intentado matar a Gandhi, había intentado matarlo 2 veces más. Gandhi tuvo 6 intentos de asesinato en su vida. Pero quiero decir, esta cuestión del islámico como un otro muy otro, que es capaz de agredirnos y de hacernos atentados, etcétera, etcétera, es una cosa que fue instalándose muy duramente, por un lado apoyado en hechos históricos de peleas por intereses que hacen que de un lado se vea al otro como un otro enemigo, y por otro lado porque también esas mismas tensiones se apoyan en otros momentos históricos de la India con presencia islámica. Los islámicos están en la India desde el siglo VIII más o menos, pero empiezan a tener un proyecto territorial desde el siglo X, es decir, desarrollan sultanatos, desarrollan imperios, etc. Y hay una memoria construida sobre esa presencia como una presencia que no respetaba a las mujeres de los hindúes, no respetaba las creencias, algunos destruían templos. Digo, por supuesto ha habido de todo, como en toda gestión de gobierno, ha habido gente más extrema en el Islam que practicaba y gente más abierta, como la hay hoy en el hinduismo también, digamos. Hay grupos hinduistas más de derecha y grupos hinduistas, si vos querés, más dialogales, pero quiero decir, esa sensación de haber construido socialmente al islámico como un otro muy otro, peligroso que nos puede hacer daño, es una cosa muy compleja de resolver, me parece a mí, porque además cuando vos tenés un atentado, que fue lo que pasó hace poco, con el atentado en Pahalgam, en ese lugar de turismo donde matan a hombres hindúes, y el primer ministro de la India inmediatamente atribuye esto a terroristas que tienen su asiento en Pakistán, no está diciendo son pakistaníes, está diciendo
el Estado pakistaní alberga terroristas, que son dos cosas distintas, claro, inmediatamente genera dos cosas. Primero, cohesión interna, como pasa en cualquier guerra. Nos pasó a nosotros con Malvinas, digamos. Sí. Cuando alguien te ataca de afuera, cualquier discurso que vos recibas cohesiona hacia adentro. Y en segundo lugar, Pakistán respondió ahora que no tenía nada que ver y que pedía una investigación internacional, ¿no? Con lo cual, los pakistaníes, no estoy hablando del gobierno, me refiero a la población, se sienten agredidos, atacados, acusados sin poder defenderse. Entonces es muy difícil resolver toda esa tensión previa que ya hay, es muy difícil. Y además, estando Pakistán articulado en el corredor económico con China, que por momentos es vivido como un socio importante y por momentos tenemos problemas fronterizos donde muere gente, es muy difícil, digamos, que eso ayude a la relación India-Pakistán, claramente. Es como una suerte de nacionalismo oriental, ¿no? El planteo. Sí, sí, Si uno claro. lo piensa, no a la manera occidental, pero es una... Y vos sabés cuando te escuchaba lo que pasa con Gandhi, me recuerdo lo que pasa con Isaac Rabin. Sí, claro. Isaac Rabin es asesinado por un israelí de extrema derecha, Iqbal Shamil creo que llamaba, Sí, en donde lo acusa de traidor por querer llevar a cabo o querer mantener los acuerdos de Oslo, querer llevarlos adelante y permitir que una parte del Estado de Israel sea parte del Estado palestino. sí. Es algo muy parecido. Sí, yo igual lo que digo es que a mí lo que me parece es que resulta como muy sencillo detonar esas situaciones de tensión, porque en realidad está tan incorporado el miedo, más allá de que los indios siguen viviendo tranquilamente, pero cualquier posibilidad de atentado terrorista está antes que nada identificado con Pakistán. No importa, no importa si eso es efectivamente así o no, Claro. porque tienen antecedentes de algunos atentados como los del 2008, donde se atacaron hoteles en la Sí. capital económica de la India, que es Mumbai. ¿Qué quiero decir? Bueno, eso se pudo rastrear hasta algunos grupos que efectivamente tenían que ver con Pakistán, pero de vuelta, eso no quiere decir que el Estado pakistaní lo sostenga. No es esa, la acusación es, bueno, ustedes le dan alojamiento, por así decirlo. No Claro. es India, digamos, la única que hace esa acusación. Hay países europeos que también los hacen y de hecho Obama entró a sacar a Bin Laden de Pakistán. Por lo menos eso dice, ¿no? Igual tiene un historial Pakistán interesante. Si uno piensa en la década del 80, la guerra que tiene, o sea, la guerra que llevan los soviéticos adelante contra en Afganistán. Sí, pero yo también lo Bien- que digo es, a ver, es una situación muy compleja porque tampoco Pakistán está a salvo de atentados. No, por Pakistán supuesto. también sufre atentados porque tiene una frontera con Afganistán que es muy compleja, donde hay pashtunes de los dos lados, o sea, hay grupos armados que pueden hacer atentados terroristas y los hacen también en Pakistán. Quiero decir, el terrorismo es en el sur de Asia un elemento complejo que además ahora se va cruzando con tintes radicalizados de Islam que no provienen, digamos, de esos países, sino de afuera, ¿no? Que tienen más que ver con el Golfo y tal. Entonces, me parece que es muy difícil frenar las tensiones cuando es tan fácil destrabar cualquier problema, cualquier pequeña cosa, inmediatamente remite a la memoria que tienen, Claro. ¿no? Es que es muy difícil considerar la posibilidad de que no tenga que ver con un país al que tradicionalmente considero como el país que me ataca. Y yo creo que a Pakistán le debe pasar lo mismo, el país que me acusa siempre es India. Yo estoy hablando en términos de poblaciones, ¿no? Por Sí, supuesto sí, los sí. gobiernos son otra historia porque también manejan otra información, tienen otro tipo de posibilidades inclusive en términos de diálogo o de no diálogo. Pero pienso en las poblaciones que son en realidad las que reciben los bombardeos, las que reciben los atentados y que además tienen a los medios de comunicación potenciando los mensajes al interior de cada país. Sí. Es muy difícil salir de esa escalada de violencia. Y si no hay una decisión real de hacerlo, y el problema es que no hay ninguna garantía de eso. La siguiente cosa es que para agregar, digamos, a las tensiones que ya hay entre Estados Unidos e India, en junio Trump invitó al jefe del ejército pakistaní a un encuentro en la Casa Blanca, que es absolutamente inusual,
Y también esto suena como una suerte, yo no digo de provocación, pero una nota tensionante, por así decirlo, en la relación con India, ¿no? Claro. Bueno, Una mojada de oreja eso. exactamente. Ustedes le compran petróleo a Rusia, bueno, muy bien, ¿no? Pero quiero decir, todo eso se da en el mismo momento que están discutiendo esta cuestión de cómo profundizamos el comercio, bueno, abrir el sector de agricultura, digo, todas estas cosas se dan al mismo tiempo. Y pareciera que disparar tensiones es muy sencillo, es una zona muy sensible. Vos pensás además que India está rodeada de 2 países islámicos que tienen poblaciones muy grandes. La zona de Asia del Sur es una de las zonas más pobladas del planeta. No es solo India que tiene 1.450 y pico, 60 y pico de millones de personas. Está Pakistán, que tiene también una gran cantidad de población, y del otro lado Bangladesh. Son 2 poblaciones islámicas. Hasta hace más o menos un año había un gobierno pro-indio en Bangladesh que daba algún viso de tranquilidad, a pesar de la existencia de algunos grupos que no tienen, por razones obvias, simpatías con India, básicamente también porque cuando ven que el discurso adentro de la India se radicaliza en contra de los grupos islámicos o de las minorías islámicas, vas a tener reacciones de los países islámicos, obviamente. Cualquier dinámica política que vos propongas o política que sea sensible a esos grupos sociales va a tener eco en los países islámicos, no es muy difícil, digamos, no es porque sea una mirada agresiva con India, es lógico que suceda. Bueno, ahora hay un nuevo gobierno, un gobierno supuestamente interino, que yo entiendo que ya debería haber llamado a elecciones, pero todavía no sucedió, que pareciera ser que es una persona del agrado de Estados Unidos, que es Muhammad Yunus, que es un señor que ha sido premiado por su acción social con mujeres rurales y todas las posibilidades que a través del modelo que él planteó tuvieron en Bangladesh de poder acceder a préstamos, iniciarse en la fuerza laboral. Asia del Sur es uno de los países del mundo que tiene menor presencia femenina en la fuerza laboral y se sabe que es un elemento crucial para que los países salgan adelante, digamos, ¿no? Sí. Bueno, pero eso implica ir en contra de sociedades que todavía están trabajando en ser un poco más abiertas en ese sentido, ¿no? Pero bueno, digo, todas estas situaciones no contribuyen a que las tensiones bajen en la región, todo lo contrario. Y además, el hecho de que el eje de poder se haya movido a la zona o se esté terminando de mover hacia ahí, por supuesto que cambia la dinámica de todos, porque ahora, aunque unos sean más importantes que otros, la verdad es que están en un escenario donde todos son protagonistas, sí, aunque sean estados pequeños. Sí, yo te escuchaba, pensaba, por ejemplo, en Indonesia, un país que son 200 millones de habitantes, predominantemente sunita, con una proyección sobre el Pacífico a futuro interesante. Sí, claro. Vos sabés que eso también se me pasó. El programa nuclear que inicia India, vos dijiste que no arranca con fines bélicos, sino que con fines más civiles. No, el programa nuclear de la India creo que es de la década del 50, hace mucho tiempo atrás. Ellos no tuvieron inicialmente un fin militar. Ellos dan ese giro recién después de tener una derrota militar con China en el 62, de 1962. Pero quiero decir, inicialmente el programa nuclear era esto, una búsqueda de conocer más la energía nuclear. Inicialmente, digamos, íbamos por la energía nuclear en términos de uso civil y tal, y después suceden otras cosas que hacen que efectivamente se busque también esa suerte de giro militar, si querés. Básicamente, digamos, India no es un país que salga a atacar. Históricamente ha sido muy criticado además por eso, porque muchos le dicen que la gran estrategia de India es muy pobre, que casi no existe, porque India no ha salido nunca a conquistar, ¿no? Y en el plano de lo militar, yo diría que India se ha reservado en muchas medidas esta cuestión defensiva, digamos, no es un país que salga a agredir militarmente. Entonces, la respuesta nuclear ha tenido mucho que ver con la percepción india de circunstancias con países vecinos.
que ya de por sí es muy sensible, ¿no? Con Pakistán, con China, con estos límites que dejan los británicos cuando se van, que es un problema que además han tenido en la mayoría de sus ex colonias, habrá que pensar, ¿no? ¿Por qué se dan estas casualidades? Pero digo, también pensando en el posible futuro de un país que era subcontinental, digamos, que era un país tan grande, tan poderoso, no era muy difícil prever que se proyectara a una reemergencia. Y la verdad es que yo creo que todas esta suerte de pequeñas cuestiones que son enormes, que demoran el crecimiento de India, finalmente no logran demorarlo, porque estamos diciendo que en 2030 las previsiones dicen que va a llegar a ser la tercera economía mundial y de hecho ya superó a la economía británica, ¿no es cierto? O sea que uno tiene la sensación de que todas estas cosas que pudieron quedar en el camino, que activan problemas que son serios y tal, durante mucho tiempo la han obligado a India a estar exclusivamente concentrada en eso, pero sin embargo no logran detener su ascenso, ¿no? Que es lo que me parece que estamos viendo ahora. En realidad lo que sería ideal es que el ascenso de India pueda significar el ascenso de toda Asia del Sur. Pero a India le pasa en la región lo que a Estados Unidos le pasa en América Latina. Nosotros lo vemos como el hegemón que no nos ha tratado bien y otros países ven a India en la región como el hegemón de la región que no nos ha tratado bien. Entonces, siempre aparecen cíclicamente tensiones en alguna gestión de gobierno en algún país vecino que tiene reservas con India, ¿no? Ahora, por ejemplo, va avanzando en buenas relaciones con Maldivas, con Sri Lanka, hay como una suerte de stand-by con Bangladesh, estamos bien con Bután, estamos siempre bien, tiene una muy buena relación con India, con Nepal pareciera que hemos ido acomodando las cosas, y con Pakistán queda toda esta tensión, pero lo que sería ideal es que India pueda, digamos, derramar todo el desarrollo que va obteniendo, porque claramente... India no tiene comercio, no tiene balanza comercial con Tiene balanza Pakistán. Ah, claro, eso preguntaba, digo. con los otros países limítrofes, decís. Claro, no, solo con Pakistán específicamente. No, ¿Tiene con vínculos Pakistán comerciales? tenía, ellos han suspendido ahora el comercio porque, bueno, se protestan mutuamente, ¿no? Yo me impido que pasen los aviones de origen de Pakistán sobre India, entonces Pakistán hace lo mismo con los aviones indios. Bueno, y terminan deteniendo el intercambio comercial. Yo insisto, es necesaria una voluntad política de muchos sectores políticos en los dos países para que ese diálogo se dé, pero la realidad es cuando yo te comentaba de Atal Bihari Vajpayee en 1998, él tuvo un diálogo con un primer ministro que había en ese momento en Pakistán y ellos quisieron llevar adelante una apertura de relaciones un poco más relajadas y no tuvo un buen destino ese primer ministro, terminó saliendo del gobierno. Quiero decir, las presiones internas son muy grandes, porque en realidad estos discursos, yo te vuelvo a decir, cohesionan mucho hacia adentro. Claro. El identificar un enemigo cohesiona mucho hacia adentro y esto puede ser muy conveniente para muchos sectores. Claro. Desgraciadamente. Claro, la producción del nacionalismo no es gratis, sino que es negocio para alguien siempre. Sí, por eso mismo digo, siempre hay sectores interesados en que ese diálogo no se pueda dar, pero sería ideal que todos puedan acompañar el crecimiento de India en Asia del Sur sin que eso los prive de su propio crecimiento, sin necesidad de competir con India, que es más grande, ni de competir con China, pero bueno, yo entiendo también que los intereses nacionales, que la historia y que las mismas opiniones públicas que durante muchos años vienen escuchando muchas cosas, discursos muy marcados de cohesión hacia adentro, hacen muy difícil que determinadas cosas sucedan. Ojalá que en algún momento efectivamente pase. ¿China mantiene una economía complementaria con India o en algún punto están chocando? ¿China decís? Sí, China. No, en general India coloca muchas exportaciones en China. Yo creo que buscan un equilibrio, en eso han tratado de ser muy, muy inteligentes, ¿no? Yo diría que el sector económico es un sector que muy inteligentemente de parte de ambos
nunca ha traído problemas. O sea, en las peores épocas de enfrentamiento serio por el tema limítrofe, el comercio nunca se dio. Esa es una decisión que tienen, digamos, que es lo que uno diría de países serios, ¿no? Si es que esa expresión cabe. Saben que tienen detrás la responsabilidad de una economía de más de 1.000 millones de personas. Uno no se puede poner a pelear tontamente con el otro. Lo cual no quiere decir que igual no se observen medidas políticas, como por ejemplo suspender TikTok en India durante X tiempo, etcétera, etcétera, y que de vuelta, cuando hay una pelea por el motivo que fuera con cualquier país, en este caso China porque lo estás preguntando, hay mensajes en los dos países de cohesión al interior, pero esto pasa en todos los países, ¿no? Porque frente al conflicto con un actor externo, cualquier gobierno necesita cohesionar hacia adentro, porque si no, no puede tomar las acciones que necesita tomar, digamos. Vos podés ser un estado, son dos estados diferentes en términos de cómo administran el poder adentro, pero para tomar cualquier acción de respuesta hacia afuera, vos necesitas un piso mínimo de apoyo de la opinión pública, sí. Porque si no lo tenés, no podés sostener esas dos patas, la represión interna y la respuesta externa todo el tiempo. Entonces, en general, cuando hay peleas, hay mensaje de cohesión adentro. Bueno, en China se enojan con los indios y en India se enojan con los chinos y toman medidas. Pero eso nunca ha llegado a perjudicar el comercio. Inclusive más, en esta crisis, y esto era lo que no quería dejar de decirte, que sucedió con el 50% de tarifas y tal, una cosa interesante que pasó es que China estaba estoqueado en aceite de soja. Y nosotros lo tenemos muy presente porque somos uno de los grandes proveedores de China y de India, cuando hace falta. En general, nuestro gran comprador es China. Y esta vuelta le vendieron, como estaban sobreestoqueados, creo que más de 150.000 toneladas a India a un precio muy bajo, porque China estaba estoqueándose de estas compras enormes que hace, y le convino también como gesto, y porque lo podía hacer, que me pareció interesante como símbolo, ¿no? Porque acá también empezó a hacerse evidente esto que yo te decía antes, la necesidad de diversificar bastante los mercados para que los aranceles no me peguen de lleno, ¿no? Pero bueno, me parece que se está haciendo más complejo el juego internacional y que en esa dinámica van entrando. Igual, insisto, yo creo que va a haber un reequilibrio de todo esto necesario, porque si no es imposible seguir viviendo. Sí. ¿Qué te iba a preguntar? Porque me has dado tanta información que no sabría por dónde empezar. Sí. No. India, perdón. India, su crecimiento económico está relacionado con todo lo que es la industria high-tech hasta cierto punto, ¿no? ¿Eso fue en cooperación con Estados Unidos, con China? No, es anterior. ¿Es anterior? Es anterior. Más, de hecho, muchos de los ingenieros tech, digamos, de los especialistas en informática de Estados Unidos y de Silicon Valley y de muchos unicornios que se han desarrollado en Estados Unidos son de la India. Y gran parte de esa fuerza laboral de Silicon Valley es la que vuelve después a retroalimentar todo el ecosistema de la India, digamos, ¿no? India tiene también una posición particular en ese sentido, que es exporta gran parte de esta población a terceros países, como es el caso de Estados Unidos. Ahí hay otro problema porque Estados Unidos en esta gestión está intentando recortar esas visas especiales por las cuales estos ingenieros ingresan. Claro. Son cruciales para las empresas norteamericanas, no es solamente no, obvio, sí, los indios quieren entrar, ¿no? Esto por un lado. Todos los estudiantes que no permiten entrar y todos los graduados jóvenes que no permiten entrar son los que de ahí a 5 años, 10 años, se convierten en los grandes personajes de la industria local en Estados Unidos. Entonces esa es una advertencia que están haciendo varios. Pero al margen de eso, mucha de esa fuerza laboral también retroalimentó en la vuelta a la India. La India proyecta mucha diáspora de la India, mucho emigrado. Y esos emigrados tienen vueltas en muchas dimensiones. En primer lugar,
mucho depósito de dinero a través de remesas. India es el país que más remesas recibe en el mundo, ¿no? Supera a todos los demás, tiene una diáspora de más o menos 17 millones de emigrados, según Naciones Unidas, y en total, si vos contás los descendientes, son más o menos 35 millones. Esa población mayoritaria, me refiero a los hijos que tienen en Estados Unidos, los que tienen en Inglaterra, etcétera, en Australia. ¿Por qué? Porque mayormente van a emigrar a países de habla inglesa. No digo que no emigren a otros países, de hecho nosotros tenemos acá emigrados de la India, pero la comunidad es muy pequeña, van sobre todo a países de habla inglesa. ¿Y eso qué significa? Que es una rareza de India la enorme capacidad de lobby que puede armar en determinados países. En Estados Unidos hay un lobby concreto de la comunidad india que hace, por ejemplo, que gente en campaña como Donald Trump vaya a buscar exclusivamente el voto de los indios. Mira, para que vos tengas una idea de la importancia, uno de los hechos de la gestión Biden es que fue el primero en hacer una celebración de una festividad de la India importante en la Casa Blanca, ¿no? O sea, es tan importante ese lobby de la diáspora india que va ganando ese espacio. Y empiezan así a insertarse en puestos políticos, ¿no? Vos tenés, yo pensaba en Kamala Harris, pero acá tenés mucho del director del FBI, tenés también a Tulsi Gabbard, que es de origen indio, tenés en los británicos, en el gobierno británico en general, tenés funcionarios también de origen indio, tenés parlamentarios, perdón, de origen indio, tenés en Canadá, en algún momento Trudeau tuvo como 6 ministros de origen indio, tenés en Australia, digo, es un país muy particular porque al tener una diáspora tan grande, también proyecta, puede construir poder en términos de capacidad de lobby en otros países, es muy impresionante. De forma rizomática, por debajo de una manera subyacente. No, claro, claro. No, pero digo, de hecho, yo me acuerdo que Modi en la primera gestión de Trump, si yo no recuerdo mal, Modi compartió un tramo de lo que era la campaña de Trump, ¿no? Fueron a ver electorado común en el primer ministro británico, creo que era Brown, le había copiado un eslogan a Modi en la campaña para capturar el voto indio en Inglaterra, digamos, hay este nivel de importancia de esa población que construye una capacidad de lobby importante, es un voto importante a conseguir. Y eso establece una capacidad de lobby, de negociación, etcétera, etcétera, que interviene para otras cosas también, ¿no? Y aparte ellos han tenido mucha cercanía, por ejemplo, del matrimonio Clinton con India, mucha cercanía, con ese lobby, con ese caucus de la India dentro del Congreso norteamericano y tal. Entonces digo, es un país que tiene, que en los espacios de construcción tiene distintas proyecciones que no son las que habitualmente nosotros consideramos cuando miramos a otro país. Y yo diría que ese es un tema que hay que seguir. Si uno ve la política latinoamericana, poco a poco empieza a ver en la política local y en la política de otros países inmigrantes que se van insertando, lo digo desde el mejor lugar porque me parece una democracia maravillosa la que funciona así. Sí. Pero habla mucho no solo del proceso de integración, sino también de esos nuevos agentes articuladores entre los intereses de dos países. Y eso me parece a mí muy interesante, porque puede ser un facilitador con el que uno no contaba antes. Mira, yo no sé si en Buenos Aires había una lista en que había un coreano que iba como candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Creo, no me estoy acordando, no me acuerdo por qué partido. Sí, pero a mí eso me parece muy bueno, porque una persona que conoce la cultura coreana puede tener una mirada que ayude a articular acuerdos en áreas que no hemos considerado, que piense otros caminos para rutas de negocios, digamos, hay una cantidad de información que las poblaciones que son parte de los dos mundos tienen, sí, que de verdad puede ser un recurso enorme para los dos países. Y tal cual. Fascinante.
Es maravilloso todo lo que nos contás, Lía. Es más, hay mucha información. Bueno, igual los oyentes del método lo van a disfrutar. Hay mucha información para trabajar sobre India, sobre todo el sur de Asia en realidad, Sí, en esa absolutamente. gran continuidad territorial que también podríamos incluir Myanmar, el sur de Bangladesh, país extraño si los hay Myanmar. Yo siempre Lo que pasa es pienso, que en general Myanmar está más asociado al sudeste, ¿no? A lo que es ASEAN en realidad. claro, Pero sí, digamos, tiene una relación sensible también con India por el tema de los Rohingya, ¿no? claro, Este grupo islámico que es perseguido en Myanmar y bueno, que despierta sensibilidad, algunas sensibilidades también en India, porque cuando los países están tan sensibles respecto de determinadas poblaciones, la pregunta siempre es si alguien se está infiltrando en la población que viene a pedir ayuda. Siempre aparece alguien diciendo, claro que sí, son un peligro, etcétera, etcétera. Y es así, digamos, todos los países que tenemos muchos migrantes siempre experimentamos en algún momento discursos que los culpabilizan de algo, ¿no? Porque es muy fácil endosarles cualquier problema social que tenemos. Pero bueno, en todo caso, esa sensibilidad con los Rohingya existe en India, existe más en Bangladesh, por supuesto, que ha recibido más de 1 millón y está en una situación bastante más compleja. Igual esa zona del mundo, el tema que tiene es que los países de Asia del Sur no son firmantes de ningún instrumento internacional que proteja a los refugiados, por ejemplo. claro. Entonces, toda la ayuda que les den es buena voluntad. No están obligados, no han aceptado formar parte de esos instrumentos. Entonces, es todavía muchísimo más complejo. Claro, hay un cierto grado de institucionalización que no llegó hasta cierto punto, o Yo sí. creo que más que no llegó, se eligió que no llegara, ¿no? También pienso en que los países tienen su propia historia y que a veces se evalúan la llegada de poblaciones migrantes o refugiadas de una manera diferente de como lo hacemos nosotros, que tenemos otra experiencia. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, digo que trato de explicarme por qué eligen esa alternativa y no otra. Querida Lía, ha sido un enorme placer que hayas pasado por el método. ¿Querés agregar algo más sobre China? ¿Querés recomendarnos algún libro? ¿Querés recomendarnos? ¿Qué nos podés recomendar? Mira, hay un libro que sacamos hace poquito, que a lo Ajá. mejor los ayuda. Te busco el título, creo que es Sí, por favor. India Libro. en Hispanoamérica. ¿O Es un dónde, libro que está gratuito online. dónde podemos seguir información sobre China, perdón, sobre India específicamente? A los Sí, oyentes les va a interesar mucho este tema. totalmente. Permíteme un ratito. Si entran a la página de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, van a encontrar un libro que se llama India en Hispanoamérica, Historia y Variaciones de un Imaginario Cultural. Los editores somos Óscar Figueroa y yo. Es un libro, yo se los propongo porque es de acceso abierto, o sea, fue publicado impreso y entonces se vende, pero al mismo tiempo la UNAM tiene una política de acceso abierto, entonces está en su página en PDF. Si ustedes escriben India en Hispanoamérica, les va a aparecer la página del libro y lo van a poder buscar. Excelente. Igual yo después voy a agarrar, si me pasas el enlace, lo voy a pegar al Dale, episodio, así la gente puede entrar, excelente, chusmearlo y excelente. ponerse a tiro en esta parte del mundo. Bueno, eso les va a permitir rastrear un poco cómo fue que fuimos enterándonos de la existencia de India y tal, y grandes personajes ligados a eso, ¿no? Tiene una impronta de orientalismo, de cómo empezamos a mirar a India cuando ya no la mirábamos tan negativamente como en el siglo XVIII o a principios del XIX. A fines del XIX, principios del XX, empieza a haber una mirada un poco más amable a través de muchos elementos y entonces está bueno ver cómo fue ese proceso, ¿no? Sí.
Sí, creo que incluso a partir de la década del 60, cuando se introduce el yoga en Estados Unidos, Sí, cuando nosotros aparece... teníamos yoga antes, ¿eh? Mira, Ah, mira, ese dato no lo tenía. Ricardo Guiraldes, el autor de Don Segundo Sombra, Sí, practicaba yoga. que era eso de la década del 20, de la Sí, época de Leopoldo Lugones. sí, señor. Son contemporáneos. Sí, sí, Va, era toda esa generación de contemporáneos, Virginia Woolf, Borges, exactamente. Lugones, Giraldes. Todos ellos muy cercanos a la India. Borges tiene un libro sobre budismo, Guiraldes tiene un cuaderno donde cuenta sus prácticas de yoga, donde cuenta sus lecturas sobre budismo, sobre hinduismo. Es más, me parece que Virginia Woolf estuvo en pareja con Rabindranath Tagore, No que es un, quiero mentirte, no es un sé tanto escritor de la vida indio. privada de Tagore. Tagore, el gran amigo de Victorio Campo. Victorio Campo era, perdón, no era Virginia Woolf, me No, estaba yo no, confundiendo. no me atrevo a decir que tuvieron una relación, entiendo que lo que tuvieron fue una amistad. Una correspondencia epistolar. Sí, pero él estuvo en Buenos Aires, él había sido invitado a los 100 años de la batalla de Ayacucho en Perú, no se siente bien, se baja del barco, se queda en Buenos Aires y se queda creo que casi 2 meses, la conoce a Victorio Campo, ella le alquila una villa y tal, y bueno, ya era el premio Nobel de Literatura, el primer premio Nobel de Literatura asiático, así que sí, pero igual tuvimos otras visitas en la década del 20, vino el Maharajá de Capurtala, invitado por Marcelo T. de Alvear también, que venía con toda su vestimenta tradicional y bueno, impresionaba a todo el mundo. Nosotros tenemos en 1895, que es el segundo censo nacional, ya registrada la presencia de 6 indo-ingleses y un inglés de islámico, y un indio de origen islámico, o sea que ya de a poquito íbamos andando, ¿viste? Había, lo que pasa es que los números no eran abrumadores y después muchos de esos que empiezan a llegar eran tomados por las empresas británicas, porque obviamente el gobierno británico estaba en la India, entonces era casi lógico que los que llegaban en barcos y descendían se alojaran en esas empresas, ¿no? La Compañía de las Indias Orientales. Así es, sí. Lía, ¿querés agregar algo más de China? Sí, dale, con China. ¿Qué tengo con China hoy, Dios? ¿Querés agregar algo más de la India? Perdón. No, simplemente que si tienen ganas, revisen un poquito este libro, que nos parece que está muy bueno, vale la pena. India, toda Asia del Sur, en realidad es un área del planeta apasionante. Están todos en el Índico, en la zona del Indo-Pacífico, así que los invito a buscar información de eso. Es un área fascinante, de verdad. Tienen una historia muy antigua y es súper interesante de seguir. Y en la actualidad, digamos, están posicionándose como economías sumamente pujantes. Es el caso de la India, no de todos, tal vez los otros son mucho más chicos, los países de la región, pero en todo caso es de enorme interés conocer la región y aprender. Muchísimas gracias, Lía. No, muchas gracias a vos por la paciencia, además. No, me encantó este episodio. Y gracias a nuestros oyentes por acompañarnos. Así que quiero decirles, como siempre, esto ha sido El Método.